¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí reportándose Bacho y Chucho desde la Bachicueva. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa de Bacho y Chucho. Estamos cambiando de voz, si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Le ofrezco una disculpa, ando un poco malito de la garganta, pero ahora sí que con todo el ánimo aquí estamos. Y literalmente, Chucho, literalmente estamos con todo el ánimo, estamos contentos. Sí. Estamos contentos porque para el proyecto de Bacho y Chucho están pasando cosas muy interesantes y eso nos motiva. Sí, cierto. Ayer estuvimos muy bien ahí acompañando a la gente de la estación, a la rueda de prensa de presentación del proyecto. Y estuvo muy padre, gracias a todos los que fueron por allí. Y sí, al tiro con la información que vamos a empezar a sacar ya desde este momento sobre lo que es el tema del día de hoy, que es responsabilidad social empresarial. Así es. Temazo, temazo. Así es. Entonces, pónganse en contacto con nosotros, ya saben, la estación aquí es 217-1039. Si se tienen que despegar del radio o de su automóvil, nos puede seguir por internet en www.notigape.com. En redes sociales principalmente nos puede seguir a través de lo que es nuestro diagonal Facebook, de diagonal Bachichucho oficial. Oficial. Es oficial porque lo gerenciamos nosotros. Sí. Y bueno, nomás para recordar lo que hicimos la semana pasada, estuvimos platicando respecto a empresas familiares. Y sí, cierto. Y cierto. Y las implicaciones que eso tenía, ¿no? Entonces, al final se puso aquí muy candente el asunto. Y el Chucho se apasionó. Ay, Dios, es que híjole, el tema estaba muy bueno. Y el día de hoy está peor. Está para apasionarse más. Así está, para apasionarse más. Entonces, vamos a platicar de eso el día de hoy. Ya saben, la participación de ustedes es muy importante y pueden hacerlo a través de los medios que ya les dijimos. Y no sacamos el resumen informativo de la semana, se me olvidó. Vamos a sacar. No tuve tiempo, perdón. Entonces lo sacamos el lunes a primera hora, ya lo tendrán disponible. De todas maneras, ya saben, pueden pasar por nuestras redes. Y por el YouTube. No, YouTube ya está. Ya está todo actualizado. Hasta el sábado pasado están los programas ya subidos a YouTube. Todos los programas ya están ahí, entonces entren ahí, ya saben, al YouTube, diagonal Bachichucho. No se pierden algunos cortes que están muy buenos y las canciones, por supuesto, que están buenísimas. Por favor. Les recomiendo ampliamente. El canal de Bachichucho, todo, Bacho y Chucho, pegado, todo y en minúsculas todo. ¿De acuerdo? Y ahí se aparece el canal. En el Justus. Y ahí lo van viendo y nos van pasando su retroalimentación, ¿sí? Y queda pendiente una canción que tenemos que subir al Facebook. Oye, sí, cierto. Yo me comprometo a lunes y martes estarla subiendo para que usted disfrute el show que hacemos aquí. Así es, que qué barbaridad. ¿Usted creería que aquí todo es muy serio? Fíjese que no. Negativo, parejota. Entonces, vamos a comenzar con el tema, ¿te parece, Pecho? Sí, si me permites, nada más quisiera mandar un saludo muy especial a familia que tengo aquí de Lagos de Moreno, Jalisco. Al tía Sergio, a la tía Marta. Tío. Son muy bienvenidos, les mando mi cariño, un abrazo y más al rato nos vemos. Son muy apreciados ustedes y su familia. Sí, yo también los quiero. Sí. Oigan, bueno, pues entramos un poquito en la cuestión del tema. Muchas veces hemos tocado la cuestión del bien común, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y hemos hecho como que reiterativas veces invitaciones para que siempre pensemos lo que estamos haciendo y las implicaciones de lo que hacemos con nuestro entorno y con nuestros más allegados, ¿no? ¿Somos alguien que da afectación al entorno negativamente o somos alguien que da afectación al entorno positivamente? Positivamente. Entonces, si como personas tenemos que tomar en cuenta lo que estamos haciendo, imagínense como empresa. Pues igual. Y sobre todo las pymes, particularmente, que son, ya dijimos, la mayoría de las unidades de negocios de la economía mexicana, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, considerando el tema que vimos la semana pasada, el sábado pasado, de negocios familiares, en el que pues no solamente es el negocio, sino también la familia. Así es. Pues estamos hablando de que es una parte importantísima de la sociedad y por tanto lo que haga influye y afecta el entorno propio de la empresa. Así es, y desde hace ya algunos años, por lo menos a finales del siglo pasado, se comenzó hasta allá. ¿Hasta dónde va este camión? Empezaron a manejarse ya cuestiones mucho más en forma de lo que era la responsabilidad de las empresas sobre su entorno. Y después ya empezó a tomar forma, ya sabes, luego que empiezan las partes de la certificación, y que tú, que yo, que tú las traes, y que no es cierto. Y entonces se comenzó a dar un formato de evaluación de las implicaciones que la empresa hace con su entorno
Y vamos a hablar justamente de eso el día de hoy. Fíjate, como antecedente, al igual que los sistemas de calidad... ¿Te puedo dar un shot a mi café? Sí, claro. Es que yo tomo café. Chulada. Al igual que los conceptos de los sistemas de calidad, por ejemplo, las empresas, o la orientación al cliente desde la... Usted disculpe. La orientación al cliente desde la perspectiva de los mercadólogos, sí. Era indispensable que las empresas empezaran a tomar en cuenta desde el diseño de los procesos operativos, Ajá. de qué manera se iban a realizar este tipo de aspectos sí. dentro de la operación del negocio. Sí. Por lo tanto, en el caso específico de la responsabilidad social, Ajá. al igual que la calidad y al igual que el enfoque del cliente, sí. tenemos que integrarlo dentro de los procesos. Así es, así es. Y esto es muy independiente de lo que se conoce como empresas sociales, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es otro tema que si gustan ustedes y tienen ya bien, lo podremos desarrollar después. Ajá. Pero son cosas diferentes. Tienen ciertas similitudes en el sentido de que son empresas. Sí. Pero la parte de la empresa socialmente responsable tiene que ver ya cuestiones de gestión y administración, ¿de acuerdo? Entonces, las otras tienen una razón de ser y ya para no profundizar mucho en ese tema, pero sí, aquí, o sea, aquí en esta casa, en esta casa que nos recibe, sí, queremos platicarles de lo que es el otro caso. Se llama Chucho. Eso dice, o sea, y mira, ahí va el turibús. Adiós, amigos. Adiós. Qué padre, adiós. Queremos hablarles de usted que tiene ya una empresa, que tiene ya un modelo de negocio, sea familiar o no sea familiar, sea de comercialización pura de servicios o de productos como tal, que tome en cuenta algunas acciones que tengan que ver con el impacto que como ejercicio de empresa tiene en su entorno. Y entonces comenzar a hacer algunos ajustes para minimizar esos efectos y, como decía Bacho, causar buena impresión en lo general y no una situación adversa. Sí, fíjate que, bueno, al igual que desde la perspectiva personal o individual de cada uno de los radioescuchas, sí. Como miembros de la sociedad, hombre, pues somos elementos importantes, estamos inmersos aquí en la dinámica de la sociedad, sí. Tenemos roles que cumplir, sí. Lo que hacemos afecta o tiene consecuencias para el resto de la comunidad. Sí, cierto. Desde esa perspectiva y de la misma manera, también las empresas son elementos que están inmersos en la sociedad, tienen roles que cumplir y también tiene afectación al entorno que participan. Son entidades que generan claro. Acciones, obligaciones, claro. responsabilidades. Completamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, el tema de empresa socialmente responsable o responsabilidad social empresarial, que son las mismas, digamos, denominaciones. Se dice lo mismo, pero se lo dicen del revés. O responsabilidad social corporativa, que ya tiene que ver con la denominación interna, tiene que ver justamente con eso, con la orientación que las empresas deben tener cuando se quieren subir al tren, porque, ojo, no es de todos, y no todos quieren y a todos no les interesa, ¿verdad? A uno les vale medio... Sí. Entonces, aquellas empresas que realmente quieren hacer algo como consecuencia de lo que tiene que ver su ejercicio en su entorno inmediato, por lo menos en lo inmediato, hacen unas actividades importantes. Lo que tiene que ver con el programa de responsabilidad social empresarial es que ya está estructurado perfectamente y ¿sabes qué, Bacho? No es ocasional. No. O sea, ya es algo que es permanente para la empresa. Dios, es algo que está cada vez permeando más en las empresas y sí. que se está considerando muy seriamente para desarrollarse. Fíjate que uno de los aspectos importantes desde el punto de vista de la empresa responsable socialmente sí. es el hecho de que se cobre conciencia respecto a cuáles son las consecuencias de tenerlo o no tenerlo. Sí. ¿Sí? Porque eso es importantísimo. Uh-huh. Y obviamente esas consecuencias pues terminan por afectar. Sí. Fíjate, por ejemplo, desde principios de la década pasada, o sea, desde más o menos como por 2002, por ahí. Ajá, ¿a principios del siglo? Del siglo, exactamente. Como me cajeteaste hace rato. ¿Verdad? ¡Hay un Dios! Ay, ¿cómo eres vengativo, por Dios? Fíjese que desde el principios principios del siglo pasado, como dijo Chicho, como por 2002 más o menos, sí. Se empezaron a publicar estudios que hablaban acerca de una evolución de los clientes en general, o sea, el consumidor en el mundo, particularmente en el mercado latinoamericano, hacia la exigencia de atender el aspecto de responsabilidad social en las empresas. Así es. Y al incluir a los clientes en sus factores de decisión, por supuesto que los competidores que se desarrollan en un mercado dijeron, oye, espérate, pues yo tengo que considerarlo, ¿verdad? Para que me compren a mí, porque al rato no me van a comprar a mí por ese detalle, ¿verdad? De hecho, no sé si sea el mismo estudio que estás hablando. Sí, no sé si es el mismo estudio, pero yo identifiqué uno que decía que
el hecho de saber que la empresa hacía algo como consecuencia de minimizar aspectos del impacto del entorno, incrementaba al menos un 25% la decisión de compra para esos productos y no los otros. Sí, fíjate que, por ejemplo, en ese mismo estudio hablaba de que el 75% de las personas en reuniones sociales tocaban temas relacionados con responsabilidad social de empresas. Fíjate. Hablaban de productos y hablaban de comportamientos de las empresas y era tema de conversación en reuniones sociales. Y además casi el 50% terminaba de incluirlo como un factor de decisión. Así es, entonces para que vean que sí es importante. Y ahora, desde hace 12 años, aquí en México se empieza a hacer la cuestión de la certificación para las empresas. Y hay empresas que han estado siendo certificadas año tras año. O sea, hay gente que ya, hay 10 empresas en particular que ya tienen 12 años certificadas. Chuladas. En esto año tras año. Hay unas que llevan 1 año, 2, 3 años, hay algunos que lo agarran como moda, pero pues eso ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero para que esté usted enterado de esto, sí es importante que considere que dentro del esquema de su responsabilidad como empresario, no como empresa, sino como empresario, sí tiene que evaluar las consecuencias de su ejercicio como empresa. Claro, así como hay ciudadanos que son responsables, preocupados por su comunidad, que atienden sus compromisos y que se preocupan por lo que pasa en su entorno, son solidarios, etcétera, las empresas también deben de ser el equivalente. Así es, entonces, porque al final de cuentas son personajes, son personas. Sí, son entidades que como tal, pues digo, tienen algo que tener obligatoriedad. Perdón. Entonces, durante el programa del día de hoy, vamos a platicar respecto a eso. Vamos a hablar de los lineamientos estratégicos principales, de la manera en que afecta y modifica la estructura de una empresa y sobre todo los principios de la responsabilidad social empresarial, para que usted como empresario, lo ponga sobre la mesa. Y ojo, los conceptos que aquí vamos a manejar tienen perfectamente aplicación a nivel personal. Bueno, pero por supuesto. Ojo. Por supuesto, acuérdese que siempre lo aterrizamos al esquema personal. También, claro. Sí, entonces, si usted, es que vuelvo al tema y así empezamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablamos muchas veces de bien común? Sí. ¡Por eso! Lo necesitamos todos, hombre. Así es, entonces seamos mutuamente responsables de lo que estamos haciendo y no cerrar los ojos, ¿de acuerdo? No cerrar los ojos a lo que estamos haciendo. Y como empresa más, ahora, si ustedes apenas están empezando una idea para generar un modelo de negocios, el hecho de que tomen esto dentro de la estructura de su plan de negocios, que lo hablamos hace como 3 semanas o 2 semanas, así es, ya les va a dar un lineamiento de origen que va a minimizar los efectos de algún cambio posterior. Sí, miren, al considerar el diseño de su empresa, al considerar la toma de decisiones empresarial, incluir este aspecto termina por darle un rumbo a la empresa hacia realmente un objetivo valioso para todos, no nada más para la empresa, en la comunidad, y que seguramente lo va a hacer más competitivo. Así es. Y lo va a diferenciar de sus competidores. Va a entrar en una categoría diferente, claro. Sí. Es un esquema diferenciador, de hecho. Sí. Como empresa es un esquema diferenciador. Así es. Y las empresas justamente que han entrado en esta dinámica han visto ese beneficio de la diferenciación. Es correcto. Sí, y fíjate que las empresas, las que están certificadas como tal, la competencia directa no está todavía completamente certificada en algunos casos. Sí, bueno, pero eso redunda en el hecho de que los clientes terminen por preferir mejor o más a esta empresa que está certificada por sus conductas y sus comportamientos en general, que a los otros que no están certificados, obviamente. Porque acuérdense una cosa de que si el consumidor acepta esa diferenciación, es porque hay una empatía mutua. Claro. Entonces, si la empresa se compromete... Hay una relación, hay un vínculo. ¡École! ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de aquello de cómo estrechar lazos con los clientes? ¿Te acuerdas? ¡Ay, las relaciones con los clientes. Tus hijos volan! Ahí está, fíjese cómo todo tiene sentido. No, y todo se va concatenando. Concatenando ¿con quién? Concatenando. Entonces, eso es una cuestión que justamente decimos que lo tienen que tomar en cuenta en su plan de negocios. O sea, entonces, son como, ¿cuántos puntos? Como 10 principios. Pues es que sí, son varios aspectos que hay que considerar y ahorita los vamos a ir desglosando. Así es, 217-1039, el teléfono en cabina, para que se comunique con nosotros. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Al bacho le cambia la voz.